pensar, mis hermanos, es número uno, que ser familia, familia de la fe, no significa congregarnos en un mismo lugar. La iglesia no debe sentirse solamente como un lugar al que asistimos, sino como una familia a la que pertenecemos. Amén. Nuestra identidad como familia de la fe no está basada únicamente a nuestras afinidades humanas, nuestras amistades o incluso nuestros parentescos naturales, sino en que todos hemos sido alcanzados por Cristo. Amén. Y adoptados como hijos de Dios. Aleluya. Nosotros compartimos una misma fe, un mismo Padre, una misma esperanza. Por eso cuando cae uno, el otro lo levanta. Cuando uno se debilita, el otro lo sostiene. Y cuando uno se alegra y se goza, todos nos gozamos juntamente con ellos. Amén. Y es interesante que nuestro versículo lema para esta Semana de la Familia se encuentra en Efesios 4, del 15 al 16, y dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertados, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Dios en su sabiduría decidió unir a personas distintas, con historias distintas, procesos distintos, fortalezas y debilidades diferentes para caminar juntos. Amén. Para sostenernos unos a otros. Y eso tiene un propósito, para ayudarnos mutuamente, como hemos dicho. Ustedes recuerdan la historia de Moisés en la guerra de Abimelec. Moisés estaba cansado y tenía que sostener su mano, alzar sus manos hacia arriba. Sin embargo, Aarón y Hur sostuvieron su mano para que no decayera. Amén. Así somos nosotros, los unos con los otros, sostenernos nuestras manos para no desfallecer, para resistir juntos, como la iglesia primitiva que en medio de la persecución permanecía orando y sosteniéndose mutuamente. Y sabemos que en estos tiempos estamos en persecución, pero quizás no física. Llegará el momento, pero todavía no estamos en una persecución física. Sin embargo, espiritualmente sabemos que estamos en una persecución ideológica, espiritual. Y de la única manera que podemos resistir es permanecer juntos. Para potencializar nuestras fuerzas como Pablo y Timoteo, Pablo, ya siendo adulto, se valió de su discípulo Timoteo para continuar el ministerio. Así nosotros debemos de valernos y sostenernos en nuestras fortalezas. En la familia de la fe a veces jugamos el rol de hermano mayor. Nuestro hermano mayor es Cristo, pero a veces nos corresponde ser ese hermano mayor que guía, que ayuda, que sostiene. A veces nos corresponde ser el hermano menor que se deja guiar, que es humilde, que escucha. Amén. Y eso es lo que vemos a través de la palabra del Señor y de los ministerios que el Señor fue desarrollando. Y también para complementarnos, como sabemos, mutuamente, porque somos un cuerpo. Pensamos que crecer espiritualmente es realmente algo individual. Sabemos que es grupal, pero también es algo individual. Como vemos en 1 de Timoteo 4, verso 15, cuando Pablo, volviendo al ejemplo de Timoteo, hablaba a Timoteo y le decía: recuerdo la oración de tu abuela Loida. Amén. Y ese proceso que se da grupal, pero que sobre todo se da individual en cada uno de nosotros. Porque hay cosas que solamente aprendemos cuando convivimos con otros. Eso nos lleva al punto 2. Dios usa la convivencia para formar nuestro carácter. El estar aquí juntos, el convivir juntos, es lo que nos ayuda a fortalecer nuestro carácter. A veces queremos huir rápidamente de toda situación incómoda, ¿verdad que sí? Y de toda persona difícil o de todo conflicto. Pero no siempre debemos huir. Muchas veces Dios permite ciertas situaciones para trabajar nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestro orgullo y nuestra debilidad.
como dice Proverbio 27:17, hierro con hierro se aguza. Y eso significa que el roce a veces existe entre nosotros. Convivir no siempre es tan fácil y tan ideal como nosotros podemos pensar. A veces Dios utiliza precisamente los temperamentos difíciles, los malos entendidos, las diferencias, lo permite para hacernos crecer. Amén. Porque es muy fácil orar y hablar de amor, paciencia, mansedumbre cuando todo está bien, ¿verdad que sí? O cuando estamos solos. Interesante, a veces estar solo te hace el cristiano mejor del mundo. Pero es en la convivencia donde se prueba estos frutos de la mansedumbre, del amor, de la paciencia. Amén. Gloria a Dios por eso. Y también, como número 3, la familia cristiana se demuestra con acciones. Yo recuerdo un proceso muy interesante. Vuelvo a mami con mucho respeto, ¿verdad? La gloria es de Dios. Nosotros, en su primera cirugía, hace ya 15 años, ella se iba a hacer ejercicio con nuestra hermana Jacqueline. Y nosotros muy felices pensando que ella estaba haciendo ejercicio con nuestra hermana Jacqueline. Pues ella, cuando terminaba, atravesaba toda la ciudad para ir a predicarle a una persona que estaba enferma y que no conocía al Señor. Y ella venía tranquilita y nadie sabía ese proceso que ella estaba haciendo para la gloria de Dios. Pues el Señor eso lo honró y lo fructificó. Y esa persona conoció al Señor, se bautizó. El Señor la sanó y hoy está con nosotros. La gloria es de Dios. Toda la gloria es de nuestro Dios. Y es un ejemplo para la gloria de Dios de que no podemos quedarnos en teoría, en buenas intenciones del amor y de lo que el Señor nos manda a hacer. Amén. Eso no me enseñó que la familia de la fe no se construye solamente con palabras, sino con acciones concretas de amor y cuidado. Gloria a Dios. También, mis hermanos, amar no solo con intención, sino con acción, como hemos dicho. A veces, y esto es interesante, esto yo lo aprendí en una clase bíblica virtual cuando estábamos todavía en la virtualidad con nuestro maestro Esdras, que uno puede pensar que porque uno tiene un buen pensamiento, porque uno tiene una buena intención, ya como que eso es suficiente y ahí ya somos buenos cristianos. Y al contrario, mis hermanos, ese buen deseo es Dios que lo pone en nosotros. Y si nosotros no actuamos en consecuencia a esa buena intención con nuestro hermano, entonces es peor porque entonces no estamos obedeciendo. Dios lo puso en mí y en vez de yo accionar, me quedo y desobedezco la orden y el sentir que me puso el Señor en el corazón. Entonces, amar y ser familia de la fe no es solo tener buenas intenciones, y eso me lo digo particularmente a mí, que a veces como que uno se queda dando vuelta y hay un momento para hacer lo que Dios nos manda a hacer. No es cuando tú piensas o cuando tú estés listo o cuando tú te vuelvas a acordar, sino en el momento oportuno en que Dios nos manda, porque si no pasa la oportunidad, pasa el momento de la necesidad, y que de verdad el Señor nos ayude, porque a veces no pecamos por acción, sino por omisión en la vida cristiana y en la familia de la fe. Debemos de pensar, ¿estamos cuidando al hermano? ¿Nos interesamos verdaderamente por su vida? ¿Lo vemos como persona o solamente como su función en la iglesia, mis hermanos? Pero pidámosles a Dios que nos dé sinceridad, porque lo que no es sentido, lo que no es real se nota. Pidámosle al Señor que nos dé esa sinceridad para tener ese amor por el hermano, ese cuidado, ese deseo de que mi hermano esté bien, y que podamos verlo más allá de su rol aquí en la iglesia como maestro, como adorador, como ujier, como servidor, y verlo como personas real con luchas, con cansancios y con necesidades. Amén. Hermanos, Dios no solamente nos ama como grupo, como iglesia, sino también de manera individual. Así como Él dejó las 99 para ir a rescatar esa una oveja que se había descarriado. La familia de la fe
también implica perdón, mis hermanos. En este hierro con hierro se aguza. Debemos a veces perdonar, estos malos entendidos, estas heridas que tenemos. Y a veces en el peor momento nos llega situaciones difíciles y comentarios quizá que no esperamos. Pero debemos aprender a perdonar y eso realmente lo sabemos muy bien. Muchas veces pensamos que podemos avanzar cargando resentimientos, pero hay procesos espirituales, hermanos, que solamente se liberan cuando decidimos perdonar. Amén. Y seguro que muchos de ustedes conocen a la predicadora Joyce Meyer y ella cuenta un testimonio que su ministerio verdaderamente creció cuando ella pudo perdonar a su padre. Y bueno, búsquenlo porque es un testimonio muy fuerte. Y cuando ella decidió perdonar y el Señor le permitió perdonar a su padre, entonces su ministerio pudo avanzar. Y Dios lo puso más difícil todavía, porque cuando envejecieron, ella tuvo entonces que cuidar de ellos. La persona que le había hecho daño durante su niñez, el Señor le permitió cuidar de ellos. O sea que la gloria es de Dios. Eso nos enseña algo importante. A veces el perdón no solamente libera al otro, también nos libera a nosotros para continuar avanzando. El perdón es justamente esa puerta que nos abre a un nuevo camino más brillante y de mayor bendición y de mayor cercanía con nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. No debemos, mis hermanos, como siguiente punto, vivir la vida, la familia de la fe, o mejor dicho, cómo debemos vivir la familia de la fe. Y vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, los versos del 8 al 13, que nos dice: una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, debemos de cuidar nuestro corazón. Como nos dice esta palabra, debemos apartarnos de pequeñas cosas que pensamos que son sutiles, pero que por ahí es que entra esa calcoma espiritual y esa calcoma en nuestras relaciones. Y me refiero específicamente a la murmuración, me refiero al chisme, a la crítica, a la envidia, al enojo y a la queja que a veces tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, pero también en nuestra familia de la fe, en nuestra iglesia. Y la vemos muy sencilla, la vemos como naturaleza humana, cosas que suceden en el convivir. Sin embargo, esas cosas también Dios la ve y perjudica nuestra relación y nuestra dinámica como familia de la fe. Porque, mis hermanos, a veces cuando criticamos constantemente al hermano sin fundamentos, muchas veces nos colocamos en una posición de superioridad espiritual y olvidamos que todos somos siervos del Señor y el único dueño y juez de la iglesia es nuestro Dios. No hagamos conjeturas del hermano, sino que aprendamos a amarlo. Dice la palabra en Juan 13:35, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros, y el amor cubre multitud de faltas. Amén. En la familia de la fe debemos ser compasivos como Cristo lo fue. Amén.
y pensemos un momentito en el pasaje de Lázaro. Es impresionante y se registra como el versículo más corto. Jesús lloró. Y ahí hay algo poderoso porque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sabía perfectamente el milagro que iba a hacer y aún así Jesús lloró porque tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de esa familia que estaba angustiada, que estaba triste. No actuó con indiferencia o con una superioridad espiritual, con distancia al dolor humano. Amén. Sino que tuvo compasión y lloró sabiendo la gloria que se iba a manifestar. Y así nosotros debemos aprender a compadecernos de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, y no solamente, y sostenernos entendiendo que todos estamos luchando contra las mismas cosas, el mundo, la carne y el enemigo. No debemos de mirar a la iglesia y a las personas difíciles como cabritos rebeldes, sino tener esa compasión que el Señor ponga en nuestros corazones. Amén. Y finalmente, mis hermanos, la familia de la fe también sostiene en medio de los procesos. Yo tuve una experiencia, lo conté un martes, que Dios sostiene en medio de los procesos y que no debemos de huir de los procesos. Amén. Yo tuve una experiencia laboral muy fuerte, a mí particularmente me impresionó mucho, porque era un ambiente laboral muy difícil. Yo lo que hacía era que en mi hora de almuerzo yo lo aprovechaba para orar, liberarme delante del Señor, pedir misericordia, y tenía la intención realmente de renunciar, pero que resulta que cada prédica y cada momento de oración, el Señor lo que me decía era resiste. Oigan, resiste, no desmayes. En siendo prédica que yo veía, ese era el mensaje, resiste, no desmayes. Y yo lo tomé como un mensaje del Señor para permanecer en ese proceso. Bueno, mis hermanos, pues el Señor hizo una obra tan grande al pasar de quizás un año. Y gracias a Dios porque pude obedecer. Porque al día de hoy ese es mi trabajo y Dios hizo un milagro cambiando mi superior, cambiando los compañeros, poniéndome en nómina fija porque yo estaba por un proyecto, subiéndome el salario, cambiándome el nombre de la posición, o sea, un sinnúmero de cosas que yo no puedo explicarles. Y ahora yo voy feliz a mi trabajo, feliz, queriendo a todo el mundo, y le doy tanta gloria a Dios que me permitió obedecer y resistir ese proceso difícil que honestamente me lastimaba, pero que el Señor sabía lo que iba a hacer posteriormente y me enseñó a permanecer. Y así nosotros, hermanos, no podemos huir de nuestros procesos. A veces en nuestras casas, qué rápido hay discusiones, qué rápido hay divorcios, qué rápido cambiamos de membresía, ¿verdad que sí? Y eso no es lo que Dios nos manda. Debemos de resistir en el proceso que Dios nos manda a hacer. Por eso debemos de estar en comunión para entender qué es lo que Dios me está ministrando en este momento para hacer. Amén, mis hermanos. Y finalmente Dios usa la familia de la fe para sostenernos. A veces entendemos que una palabra es muy sencilla. Entendemos que un abrazo es muy sencillo y son pequeñas cosas en las cuales Dios nos usa. Yo finalmente tengo un testimonio, este es muy personal. Me pasó algo muy bueno hace como 2 semanas y yo estuve muy feliz, pero luego dije, mi madre estuviera muy feliz por mí y eso como que me entristeció un poco. Y pasaron 2 días, una persona me dio una palabra de fortaleza y pasando 2 días estuve en un restaurante y viene una persona. Estamos ahí, yo estoy sola esperando que venga la licenciada Maruel, la doctora Maruel. Y estoy ahí, hay 2 personas más y ellos están hablando, yo estoy en mi mundo aquí. Y resulta que cuando ellos se van, porque yo estoy ahí nada más con ellos se van ya, ellos están hablando como que de música y de una producción que quieren hacer. Y cuando se va, viene la muchacha y me dice, te va a parecer raro lo que te voy a decir, pero Dios está muy feliz por ti. Y me dijo así, y me dijo cosas más personales también que no voy a decir, pero eso fue tan hermoso, eso fue una palabra, pero caló en mi corazón.
Y esa es mi hermana, hablando de la familia de la fe, esa es mi hermana donde quiera que ella se congregue. Y por eso no debemos de menospreciar una palabra que el Señor ponga en nuestros corazones. Y debemos de tomar en cuenta que Dios nos ve y ve nuestros sentimientos, ve nuestro corazón, ve lo que somos y nuestras necesidades. Y siempre tiene una palabra oportuna, que nosotros no entorpezcamos como familia de la fe ese canal de bendición que Dios quiere hacer a través de nosotros, sino que podamos decir esa palabra oportuna, esa ayuda oportuna, ese abrazo oportuno para la gloria de Dios. Amén. En conclusión, mis hermanos, la familia de la fe no se construye solamente viniendo a la iglesia, se construye amándonos, sosteniéndonos, perdonándonos, acompañándonos, orando uno por los otros, corrigiéndonos en amor y edificándonos mutuamente en Cristo. Porque Dios no nos llamó a caminar solos, nos llamó a crecer juntos como cuerpo, como pueblo suyo y sobre todo como familia. Que cuando las personas lleguen a nuestra iglesia, encuentren una verdadera familia que crece y se edifique en amor para la gloria de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén.